extrañas de aquí, de tu país? Pues yo creo que la calidez de la gente, Sí. porque la gente es muy cálida. En Corea no es que no sean cálidos, 어쩌면 TV 프로그램에서 한 번쯤 이 외국인 청년을 보셨을지도 모르겠습니다. 비정상회담에 출연해 재치 있는 입담과 반듯한 이미지로 많은 사람의 사랑을 받았던 멕시코 출신 크리스티안 부르고스. 한국에서는 꽤 얼굴이 알려진 유명인이지만 사실 멕시코에서는 인지도가 없다시피 했는데요. 팬데믹 때문에 3년 동안 멕시코에 가지 못했던 그가 멕시코 땅에 발을 밟자마자 방송 출연은 물론 팬들의 엄청난 환영을 받았다고 합니다. 크리스티안이 한국에서 활발하게 활약 중이라는 방송인이라는 사실이 알려졌기 때문이죠. 그런데 이 청년, 이력을 알면 알수록 독특하다 싶습니다. 멕시코에 거주할 때부터 한국어를 배운 데다 한국인, 한국 문화를 경험하고 싶다는 생각으로 멕시코 북부 지역의 한 광산까지 찾아가 한국인들과 어울렸다고 하는데요. 게다가 모은 돈을 모두 들고 한국으로 무작정 오기까지 했고요. 요즘 멕시코 사람들 사이에서 선망의 대상으로 떠오르고 있는 크리스티안. 그가 멕시코 방송에서 한국 생활에 대해 어떤 이야기를 했는지 궁금하지 않으세요? 바로 보여드리겠습니다. Todos estamos muy emocionados. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero hay fans aquí en el estudio. En el momento en que Cristian llegó a Canal 22, bueno, comenzaron las fotos, una locura. Pero vamos a suponer que usted no sabe quién es este señor. Digo, está en su derecho, no tiene la obligación de saberlo todo, ¿verdad? ¿Cómo les explicas, Cristian, quién eres tú? Ok, Cristian Burgos. Es un mexicano que a sus 19 años se fue a trabajar al norte de México, a una mina de cobre con coreanos, para mejorar su coreano, que en ese entonces ya tenía un interés muy grande. Después se fue a Corea, iba a quedarse durante 6 meses, se quedó durante 7 años. Empezó a trabajar en programas de entretenimiento. En ese entonces, creo que era 2011, 2010, cuando recién empecé a conocer la cultura coreana. Era antes del Gangnam Style, Sí. antes de BTS. No había referencias de Corea. Yo le decía a la gente, voy a ir a Corea, quiero aprender coreano. No sabían dónde estaba Corea. Me decían, ¿por qué aprendes coreano? ¿De qué te va a servir? Y ahora pues ya ha cambiado. O sea, ver también yo ese proceso de cómo Corea ha llevado sus, por ejemplo, sus contenidos, ¿no? Sí. A todo el mundo, y que la gente ya considera Corea también como un estándar de calidad. Coreano, de hecho, es un idioma muy fácil de aprender a leer y a escribir. No lo puedo creer. ¿En serio? Sí. Ya nos estabas diciendo Sí. que aprendiste coreano en línea, lo cual a mí se me hace una locura, pero qué maravilla. Ahora, dices que es fácil aprender a leerlo, pero ¿qué tal hablarlo? No, hablarlo sí, ahí ya está muy difícil, porque el orden gramatical es totalmente opuesto. Nosotros decimos el verbo casi al principio, los coreanos dicen el verbo siempre al final. Entonces, tienes que esperarte al final de la oración para saber qué es ese verbo. Y yo cuando trabajé como traductor, por ejemplo, al norte de México, me tenía siempre que esperar, porque ellos me pueden decir, yo, ayer, un libro, pues dices, leí, no, me lo comí. Y entonces ya cambia todo y pues ya no puedes saber. Siempre tienes que esperarte hasta el final de la oración. Y ese es un proceso mental que ahorita ya se me fue a acelerar. ¿Cómo era tu vida antes de siquiera tener acceso a la cultura coreana? ¿Qué estudiaste? ¿Trabajabas desde pequeño? ¿Cómo era? Yo estudié hasta la universidad, me gradué todo. Me gradué y justo después de mi graduación yo ya tenía que encontrar un trabajo. Y fue cuando estuve buscando, y ya estaba interesado en la cultura coreana para ese entonces, vi contenido coreano por accidente. Me interesó. Empecé a sumergirme un poco más en la cultura. En la Ciudad de México, afortunadamente, tiene varios lugares a los que tú puedes ir para sumergirte un poco más. Pero en ese entonces también estaban limitados. Pero igual me sumergí, empecé a tener más gente a mi alrededor de Corea, relacionados con Corea, y fue cuando encontré ese trabajo al norte de México en una mina de cobre, que era para trabajar con Corea. Pero ¿qué viste tú en la cultura coreana tan seductor? ¿Por qué te fuiste hacia la cultura coreana y no hacia la estadounidense, que por geografía es como más lógico, o a la brasileña, Claro. no sé, a la europea? Pues yo creo que fueron varias cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue los programas de entretenimiento,
que si los compara uno con los de México o Latinoamérica, e incluso los de Estados Unidos, son muy diferentes. Sí. La forma en la que editan, la velocidad con la que ellos editan y te presentan un contenido, yo creo que es difícil de lograr en muchos aspectos. En el aspecto de producción audiovisual, ellos tienen unos subtítulos abajo de la pantalla que explotan cada segundo. Y todo el tiempo están apareciendo Todo el cosas. tiempo. Es muy dinámico, es muy visual. Y eso nunca lo había visto, jamás. Y recuerdo que lo vi y dije, ¿qué estarán diciendo? ¿De qué estarán hablando? ¿Por qué necesitan los subtítulos? ¿Qué es este mundo nuevo? El coreano, de hecho, es un idioma muy fácil de aprender a leer y a escribir. No lo puedo creer. ¿En serio? Sí. El rey Sejong, que es el que inventó el coreano, él dice, tú puedes aprender el Hangul, que es el nombre del coreano, en una mañana. ¿Por qué? Porque es un alfabeto muy sencillo. Simplemente necesitas saber cuáles son las letras y saber acomodarlas. Es como el ABCDF. ¡Bienvenido, México! Muchas gracias. Es muchas una gracias. celebridad en Corea. Ustedes no se imaginan la gente que lo para en la calle, cómo lo conocen. Y estás aquí en México, estás sentado acá con nosotros. Y Roger y yo lo decíamos, qué orgullo. Ay, Qué orgullo muchas que los gracias. mexicanos demuestren su talento en el extranjero y en un lugar tan difícil como Corea. Tan distinto, ¿no? Sí, pues es el otro lado del mundo, tiene otra cultura, otras costumbres, pero estoy muy feliz de estar aquí después de mucho tiempo y ya ni sé cómo comportarme aquí en la televisión de México porque es la Así primera. mira. vez. Extrañas de aquí, de tu país. Pues yo creo que la calidez de la gente, Sí. porque la gente es muy cálida. En Corea no es que no sean cálidos, pero es que tienen otra forma de expresar el cariño y el amor. Aquí en México la gente te va, te saluda, te dice, te habla y es algo que sí sentía que extrañaba por dentro, pero no sabía que extrañaba. Platícanos un poquito cómo es que llegas, cómo te presentan un programa de televisión, un mexicano, qué estaría haciendo allá, y de ahí no te han soltado. Sí, bueno, el programa que fue un parteaguas en mi carrera allá se llamaba El Juicio Normal. Era un programa de debate. Sí. Eran 11 extranjeros debatiendo en coreano. ¿Ya sabías el idioma? Ya sabía el idioma en ese entonces y debatíamos acerca de las cosas que estaban pasando en Corea y fue un programa que pues fue un boom en Corea. Sí. ¿No? Porque era muy nuevo, era muy diferente y ver extranjeros hablando y debatiendo en coreano no era algo común. Yo entré como el representante mexicano, estuve 1 año y medio en ese programa. ¡Guau! Y pues la gente empezó a reconocerme y a reconocer México de una manera diferente. Claro. Yo empecé a presentar muchos aspectos de la cultura, de la naturaleza, de las tradiciones, todo lo bueno que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre los fanáticos mexicanos y los fanáticos coreanos? Wow, pues los fanáticos mexicanos siento que son mucho más expresivos. Sí. ¿Sí? No solo en redes sociales, sino también en persona. En Corea, como existe esta cultura de no me acerco a tu espacio personal, te saludan de lejos. Sí. O a veces llegan y te dicen, ¿te puedo dar la mano, por favor? Y ya nada más te dan la mano. Te Acá abrazan. estás en el baño y me pasas el auto. Tenerte y que seas mexicano. Muchísimas Gracias, Cristian. Aquí es tu casa en Venga la Alegría Diles. siempre que vengas a México. ¿eh? Adiós en En coreano, en coreano. Venga la alegría en coreano. Venga. 행복이 오너라. ¡Eso!